por favor. Por mi parte está autorizado, profesor, y me parece un buen apunte para tener nosotros y la información a la mano. Perfecto. Listo, muchachos. Haciendo un breve resumen, como las series de Netflix, la clase pasada, hace un mes más o menos, si no estoy mal, estuvimos analizando las tipologías de entidades estatales. Llegamos a una serie de conclusiones que existen dos tipos de entidades, unas sometidas a ley 80, otras exceptuadas. El factor que determina la excepcionalidad es de dos aristas. La primera arista es que exista una ley del Congreso y la segunda es que la entidad esté dentro de un sector competitivo, que esté en un mercado competitivo. Finalmente, sin importar que estemos en una entidad que sea sometida o no sometida, la estructura del contrato estatal es totalmente idéntica. Es decir, siempre existirán tres etapas en un contrato estatal, sea de una entidad sometida o sea de una entidad no sometida. ¿Cuáles son estas etapas? Creo que alcanzamos a esbozar algunas características iniciales de cada una de las etapas, pero estas etapas específicamente son la pre, la contractual y la post. Pre, contractual y post. En la precontractual, si no estoy mal, justamente charlamos que en esta etapa precontractual tiene total asidero el principio de planeación. Es decir, me siento al interior de mi entidad, defino la necesidad y determino la forma como voy a satisfacer esa necesidad. ¿Correcto? Entonces, me adjudican o me establecen a mí la necesidad de adjudicar un proceso relacionado con la compra de camionetas. Me dicen, Edwin, tienes que ejecutar un proceso para comprar las camionetas. Ese trabajo articulado precontractual justamente se deriva del principio de planeación. Sabiendo que tengo que comprar, busco la forma como voy a satisfacer esa necesidad. El primer punto que se debe hacer es justamente establecer un presupuesto. El presupuesto lo determinábamos o establecíamos que existen algunos bienes que son regulados o unos servicios regulados por el Estado. Es el primer parámetro que se debe seguir. Es decir, debo saber si el bien que voy a comprar o el servicio que voy a adquirir justamente tiene regulación con relación a sus tasas o precios establecidas por el gobierno. Ejemplos de esto, ustedes dieron y compartieron bastante ejemplos, las medicinas, el tema de la vigilancia, el tema del servicio de aseo con relación al personal. Digamos que esos son bienes o servicios que están estrictamente regulados y este sería el parámetro para definir justamente el presupuesto. Presupuesto que va a ser el factor central justamente en la clase de hoy, muchachos. Entonces, recordemos presupuesto y trabajémoslo analógicamente con la cuantía del proceso. Hoy ese va a ser el centro de la clase. Entonces, en esta etapa precontractual, luego de que establezco mi presupuesto o mi cuantía, establezco justamente qué modalidad voy a utilizar, qué modalidad de selección voy a utilizar. Luego de seleccionar esa modalidad, muchachos, ejecuto mi proceso de selección y adjudico. Con la adjudicación se entiende justamente que la etapa precontractual cierra. Ahí cerramos. Vamos a esbozar inicialmente características básicas de la contractual y la postcontractual porque el ejercicio de hoy, si me lo permiten, es justamente centrado en la precontractual y en analizar y conectar las modalidades de selección. Las modalidades de selección de una entidad sometida. Estaremos entonces en etapa contractual cuando estamos con plazo de ejecución vigente. Es decir, tan pronto se adjudica el contrato, se perfecciona el contrato, iniciamos el plazo de ejecución que justamente se ha dispuesto en la etapa precontractual. Siempre y cuando haya plazo de ejecución, es decir, se estén ejecutando el cumplimiento de las obligaciones, estaremos en etapa contractual. Entonces, etapa contractual necesariamente es igual a plazo de ejecución. Etapa contractual es necesariamente igual a plazo de ejecución. ¿Qué se hace en esta etapa contractual, muchachos? Justamente es una etapa de carácter conmutativa. Es decir,
Yo respondo en la medida que tú me respondas. Es una relación, tú me das, yo recibo, yo te entrego, tú recibes. ¿En qué sentido? De parte del contratista tendrá necesariamente que haber cumplimiento de las obligaciones que se han pactado desde la etapa precontractual y que se han fijado como obligaciones en ese contrato. Esa es la parte esencial por parte del contratista. Y por parte de la entidad, ¿cuál será su obligación principal, muchachos? ¿Qué hace la entidad estatal en la medida que el contratista esté cumpliendo? ¿O qué debe hacer? Las actas de avance. De avance, y con esas actas de avance, ¿qué logramos? El pago. Determinar el pago, claro. Correcto. En la medida que haya cumplimiento de las obligaciones, necesariamente tendrá que haber pago. Necesariamente tendrá que haber pago. El tema del pago, muchachos, es un tema bastante álgido con relación, sobre todo a las pequeñas empresas. Una gran empresa no sufre de esto porque si tiene demasiado flujo de caja, pues no se ve afectado. Pero el tema del pago, por lo general, siempre se retrasa, muchachos. Entonces he visto contratos de pequeñas empresas que he tenido la oportunidad de asesorar que incluso han durado casi hasta 3 años para pagar. Ahorita tenemos un contrato con la alcaldía de Medellín, muchachos, acabamos desde diciembre y es la hora y nada que pagan. Entonces, esta vicisitud a la que enfrentan justamente a las pequeñas empresas son las generadoras en algunas ocasiones, una, de desequilibrio económico y financiero del contrato. ¿Por qué? Porque usted está cumpliendo, no le pagan. Otra, de quiebra. O sea, lo quiebran porque no le pagan y usted no tiene flujo, pues no cumple sus obligaciones. Y justamente lo que ha intentado el sistema con relación a esto es establecer una ley de plazos justos. Esta ley tiene ya alrededor de unos 12 años. No recuerdo, voy a buscarle y la paso antes de cerrar la clase, pero es una ley que establece que a estas pequeñas empresas se le pague por lo menos a 60 días. ¿Se cumple esto, muchachos? ¿No se cumple esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué han visto en sus entidades? Profesor, intervengo yo. Díganme, sí, sí. Pues a ver, profesor, pues como yo trabajo en un órgano de control, allá cuando se han hecho las contrataciones directas, pues que siempre generalmente utilizan en la directa, ellos evidentemente pagan en el tiempo que es. ¿Por qué razón? Porque cuando se pasa el tiempo de no pago, que precisamente viene lo que es el ajuste económico o el equilibrio económico que se le llama también, ese equilibrio económico conlleva un detrimento al erario público. Luego, entonces, esa plata que percibe el contratista, pagada precisamente por el no cumplimiento por parte de la administración, genera un costo y ese costo lo tiene que pagar directamente, en este caso sería la Contralora, donde yo estoy. Ok, Por- ok. Porque eso deviene también de una acción disciplinaria por el no pago oportuno. Ahora, yo pensaría que en otras entidades en donde se pueda llegar a presentar, los contratistas tienen una situación en donde yo he podido notar y es que ellos discuten que se les pague esa diferencia económica, pero muy pocas veces hacen el ejercicio del proceso de una acción que conlleve a demostrar que eso que le van a pagar a él es un detrimento al erario público y por contera también un proceso disciplinario y el seguimiento que se le debe hacer al mismo. Listo. Tomé nota, Elmer y compañeros, de dos temas relacionados con lo que usted mencionó. Recuerden que cuando estábamos haciendo la introducción de esta etapa contractual, planteamos que esta relación es de carácter conmutativo o de carácter bilateral. ¿Qué plantea la teoría del contrato? La teoría del contrato implica, en la medida que usted no me cumpla a mí, el hecho de que usted no me cumpla a mí, eso me exime de responsabilidad. Es un caso bastante particular. Esto viene del Código Civil. Entonces, digamos que yo estoy ejecutando mis obligaciones, he obtenido con esa ejecución parcial
el derecho de que se pague determinado porcentaje del contrato y la entidad no me paga, inmediatamente se genera la causal de exención de la responsabilidad. Es una cosa bastante particular. Obviamente usted se la plantea a la entidad estatal y la entidad estatal nunca se lo va a reconocer, pero de esa manera está estructurado el sistema del contrato estatal. La medida que usted demuestre que ha cumplido, que ya ha adquirido el derecho al pago y no se lo pagan, ese no pago genera exención de responsabilidad. Es una figura bastante particular y propia del contrato estatal. Adicional a lo anterior, el segundo punto que tomo nota de lo que plantea Elmer es el desequilibrio económico de la ecuación financiera. Entonces, cuando yo me presento a la licitación, yo analizo, bueno, hace unos años no lo analizaba, hace unos 15 años no lo analizaba, pero ahora sí, a medida que va pasando el tiempo y uno va aprendiendo un poquito más, uno analiza todas las condiciones del contrato. ¿Usted qué analiza? Usted analiza las formas de pago, ¿cierto? Analiza las formas de pago, cómo se han establecido en condiciones normales. Entonces dice, cuando la empresa A y C haya entregado los perfiles y haya entregado el cronograma y haya entregado, no sé, se haya aprobado el cronograma, tiene derecho a que le paguen el 20% del contrato. Tiene derecho a que le paguen el 20% del contrato. Si se ha materializado todo ese cumplimiento de las obligaciones y no se paga el contrato, posiblemente, aparte de generar una causal de no responsabilidad, lo que puede generarse es un desequilibrio de la ecuación financiera. ¿En qué sentido? Usted firmó un contrato con unas condiciones y no le están cumpliendo las condiciones. Pero ¿qué pasa en la práctica? Y tal vez algunas entidades no lo saben. Cuando a usted en una ejecución de un contrato le piden o le enarbolan o le fundamentan un posible desequilibrio, lo que tiene que hacer la entidad es solicitar justamente la apertura de los precios de la oferta económica. Entonces yo estoy diciendo que se me está desequilibrando la ecuación financiera, inmediatamente la entidad tiene que solicitarle que le justifiquen cómo financieramente se está desequilibrando. Algunas entidades no lo saben y no lo piden, pero las que sí saben y manejan el tema se lo piden y el contratista nunca le contesta. Eso es una realidad de esta situación. ¿Por qué creen, muchachos, que el contratista no contesta? Pensaría porque en esa ecuación tendría que él devolver plata. Sí, ahí prácticamente está, bueno, esto es una figura de derecho societario, está levantando el velo, ¿cierto? Y está mostrando cómo funciona su flujo de costos. Entonces, el contratista no lo hace. O sea, yo siempre recomiendo no hacerlo porque finalmente hay un ítem dentro de todo contrato que se llaman los imprevistos, ¿cierto? Dentro de todos los contratos se calcula esos ítems, pero ¿qué pasa con el imprevisto? El imprevisto tiene una particularidad y es que si el imprevisto no se materializa, ¿en qué se convierte, muchachos? Digamos, yo tengo un contrato de 100 millones y en mi estructura de costos tengo de imprevistos 15 millones. Tengo estos 15 millones por si llega a suceder algo fuera de lo normal, los tengo aquí. Pero digamos que terminé el contrato, no se materializó esa causa anormal, no ejecuté esos imprevistos, ¿en qué se convierte ese imprevisto para el contratista? Perdón, profesor, pero ahí hay una situación y es de que para nosotros como Contraloría, la persona, esos tipos de imprevistos, si no están materializados, tiene que devolver la plata, porque si no se convierte sencillamente en un negocio del contratista, en donde es un ganancial adicional a lo que vale el contrato. Pues yo considero de que, salvo que él demuestre que los imprevistos efectivamente fueron utilizados para efectos de mejoramiento en la calidad de lo que hizo, pues está bien. De lo contrario, pensaría que hay que devolverlos. Yo sé que usted está en la Contraloría y justo por eso traigo a colación el tema. Lo general es que el imprevisto, si no se ejecuta, se vuelve utilidad. Eso es la realidad.
hace no sé, como unos 7 o 6 años, hubo un fallo de responsabilidad fiscal, pero en Contraloría, creo que fue la Municipal de Medellín. Y justamente se derivó de una solicitud de desequilibrio financiero. El hombre pide ante la entidad estatal el desequilibrio financiero, abre su velo de flujo de costos y no demuestra cómo ejecutó el imprevisto. La Contraloría, cuando emite el fallo de Medellín, dice que como ese imprevisto no se ejecutó, necesariamente tiene que devolvérselo a la entidad estatal. Necesariamente tiene que devolvérselo a la entidad estatal. ¿Qué pasó? Ese fallo fue objeto de apelación. Fue objeto de apelación y cuando sale la resolución del caso, no le exigen al contratista la devolución del imprevisto, porque eso no estaba en el contrato. De hecho, esa fue la forma como saldaron ese tema, no estaba en el contrato. A mi juicio, las dos posiciones tienen total lógica. Las dos posiciones tienen total lógica. El imprevisto se convierte en una utilidad, si no lo gastan, tiene que devolverlo. Pero como la ley no plantea nada de eso, con relación al imprevisto, la forma como yo lo solucionaría es establecerlo en el contrato. En la medida que usted no ejecute el imprevisto, usted debería devolverlo. ¿Qué ve ahora en la práctica? Cuando usted ve ahora en la práctica, lo que hacen los contratistas que manejan el tema muy bien es que le ponen de imprevisto, Elmer y muchachos, el 0.00000001. Es una cosa bastante interesante. Entonces, de esa manera se salda ese problema en caso de que precisamente no se ejecute el imprevisto. Es una cosa muy curiosa. Es una cosa muy, muy curiosa. Perdone, profesor, una preguntita. Dígame, sí, señor. Entonces, quiere decir que en la parte, pues obviamente que yo no manejo la parte privada a nivel de la contratación. Entonces, esos imprevistos que le llaman, que no se utilizan, entonces son entendidos como gananciales para el contratista. Sí, señor. Porque los contratos que ahora se están revisando, que yo tengo entendido, están revisando por parte de la administración, en ellos miran que esa cláusula esté ahí claramente establecida sobre los imprevistos y su manejo. No sé, pues, a nivel del Estado, ¿no? Pues yo sé que en privado, pues yo no sabía que era un ganancial adicional. Claro, claro. Yo he visto procesos, bueno, no procesos fiscales, sino cuando hacen las auditorías posteriores, que es cuando ustedes hacen eso, como esos llamados de atención, ¿cómo es que le llaman? Ustedes hacen unos llamados de atención, Hallazgos hallazgos, y le hacen como unas recomendaciones. El hallazgo sale con tintes penales o simplemente... administrativos, puede ser administrativo, que es solamente decirle, mire, corrija esta situación. Pueden ser Correcto. fiscales si origina un detrimento, disciplinario, pues si es solamente la acción de la conducta, o penal, pues si hay inverso, pues actividades delictivas, ¿no? Pero hay unos que no se instalan en ninguna responsabilidad, sino que son simplemente como una anotación que le hacen o una recomendación, ¿cierto? Administrativos, nosotros le llamamos administrativos, En que eso, son las recomendaciones. sí, señor, lo que he visto es que le recomiendan a la administración que instale en sus minutas justamente que el contratista demuestre si gastó el imprevisto o no, o si no, que lo devuelva. Sí, Eso lo he señor. visto. Sí, señor. O la otra que he visto también en Contraloría es que estando en ese estadio, requieren al contratista y le preguntan, venga, demuéstreme que se gastó el imprevisto. Y eso le da un susto al contratista, pero terrible. Sí, señor. Así Se es. ponen de todos los colores. Pero es eso, digamos, esas son las características de la etapa contractual, plazo de ejecución. Otras variables que se pueden materializar en plazo contractual justamente puede ser contrario al cumplimiento, el incumplimiento. El incumplimiento. Entonces, cuando hablamos de incumplimiento contractual, necesariamente nos centramos, muchachos, el artículo fundamental es el artículo 86 de la ley 1474. Este artículo 86 de la ley 1474 específicamente plantea que es un proceso sancionatorio administrativo de carácter especial que únicamente aplica a las entidades sometidas. Es decir,
que una entidad no sometida no puede aplicar ese proceso sancionatorio. No puede aplicarlo. Esto es especial para las entidades sometidas. Antes de entrar en las especificaciones del proceso, es de aclarar entonces que dado que las entidades no sometidas no pueden aplicar este proceso, la pregunta sería, ¿y entonces cómo una entidad no sometida sanciona a su contratista? ¿Qué se les ocurre, muchachos? Por ejemplo, allá en el Valle está la licorera del Valle, ¿cierto? Entidad no sometida, tiene una entidad pública. Digamos que un contratista le está incumpliendo con la entrega de los insumos para producir está incumpliendo con la materia prima en la entrega. ¿Cómo sanciona esa entidad no sometida a ese contratista? ¿Qué se les ocurre? A través de un proceso administrativo sancionatorio. Digamos, nos vamos al proceso administrativo general del CEPACA. Sí, señor. Es una posición. De hecho, es una posición. Este es un tema, de hecho, álgido. Es un tema bastante álgido. En la ley no se plantea nada con relación a esto. Hay varios pronunciamientos del Consejo de Estado. Unos pronunciamientos plantean que dado de que no hay un procedimiento especial que aplique en el procedimiento, el procedimiento administrativo general del CEPACA, plantea el Consejo de Estado. Otros fallos del Consejo de Estado plantean que necesariamente para sancionar al contratista no se podría aplicar el proceso general del CEPACA, de la ley 1437, sino que se debe asistir a una demanda justamente para hacer efectiva o la multa o la cláusula penal. Son las dos posiciones encontradas. Finalmente, muchachos, estando en la práctica, nunca yo he recomendado que apliquen el proceso de la ley 1437. De la ley 1437, por lo general siempre se ha intentado a través de demanda, pero eso no resulta en nada. Entonces, la conclusión en ese sentido es que los procesos de sanción en entidades no sometidas son mucho más lapsos. Son bastante, casi que no tienen dientes esas entidades para sancionar. Es muy complicado ese tema. Por el contrario, estando en una entidad sometida, al evidenciar un presunto incumplimiento, necesariamente se activa el proceso especial. Gradualidad de las sanciones, desde la más fuerte, que puede ser una caducidad, la caducidad casi que deja sin vida a un contratista, dependiendo la sanción que se establezca, pero el tiempo mínimo que lo saca de circulación puede ser 5 años, la caducidad. Procedimiento para establecer la caducidad, muchachos, artículo 86. Entonces, cuando vean en las noticias, el contratista, bueno, XYZ, está siendo sometido a un proceso de caducidad. Ya sabemos que la forma para aplicar ese proceso, artículo 86, ley 1474. A través de ese proceso le aplican la caducidad. Esa es la sanción más alta que tiene un contratista. Usted le dicen caducidad y también se pone de todos los colores. Luego vienen otro tipo de sanciones, que es la multa y la cláusula penal. Multa y cláusula penal. ¿Qué diferencias, muchachos, hay entre multa y cláusula penal? ¿Qué diferencia hay entre una multa y una cláusula penal? Bueno, ambas se aplican también por el artículo 86. Digamos que ese es un factor en común. La diferencia, muchachos, es que estando en plazo de ejecución, en etapa contractual, yo aplico una multa precisamente para incentivar a ese contratista a que me cumpla. O sea, le estoy dando un empujoncito. Un empujoncito, venga, despiértese y cumpla. ¿Cierto? Esa es la multa. No tiene carácter de indemnización. Por el contrario, la cláusula penal lo que busca es justamente la indemnización. Esa es la diferenciación. Entonces, la multa se la establezco, en caso de que considere pertinente establecerla, es para darle un empujoncito. Venga, despierte y cumpla. Cláusula penal, ya, no, aquí no logré nada,
Entonces ya busco es la forma de resarcir los prejuicios que me causó. La caducidad, siendo una cláusula exorbitante, no aplica para todos los contratos. Entonces, justamente eso es lo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en contratos de obra, justamente aplica. Pero en otro tipo de contratos, tal vez no. Por ejemplo, en los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, no aplica caducidad. Ahí no se puede establecer caducidad. Está prohibido. Entonces, digamos que ese es el juego de las sanciones, ¿cierto? Juego de las sanciones. Esto es en etapa contractual. Vencido, muchachos, el plazo de ejecución, nos instalamos entonces en la tercera etapa, etapa postcontractual. Etapa postcontractual, muchachos, se vence plazo de ejecución. Les hago una pregunta. Etapa postcontractual es sinónimo de liquidación. O sea, etapa postcontractual significa liquidación. ¿Cómo lo vencí? No. Liquidación del contrato estatal, me refiero. Sí, puede ser. Necesariamente. Sí, sí, doctor, sí. Vale. ¿Alguien más? Si entendemos etapa postcontractual a igual a liquidación, voy a mostrarles aquí un ejemplo práctico. Me gusta con practicidad este tema. ¿Por qué estos señores de acá consideraron que... ¿Dónde lo tengo? Que ellos, luego de vencido su plazo de ejecución, este contrato no requiere liquidación? Entonces, la pregunta sería, ¿seguimos planteando que etapa postcontractual implica liquidación o no? Bueno, el contexto de esto es un contrato formativo. Lo ejecutamos 2022, se capacitó a estas personas con la alcaldía de Bogotá en temas, bueno, yo hice la parte de contratación estatal, pero miren lo que dice el certificado de experiencia. Estado del contrato terminado, no requiere liquidación. ¿Qué opinan, jóvenes? Lo que implica esto, muchachos, es que etapa postcontractual no es igual a liquidación. Hay contratos estatales que no se liquidan. ¿Qué dice la ley? Los contratos de ejecución instantánea no se liquidan. Los contratos de tractos sucesivos sí se liquidan. Es decir, los que se prolongan en el tiempo. Se liquidan. Los que son inmediatos, me entregas, te entrego, chao, no se liquidan. Eso es lo que entiende la ley. Por eso ellos establecen en su certificado que este contrato no requiere liquidación. Entonces, etapa postcontractual puede llegar a tener liquidación, como puede no tener liquidación, dependiendo de la naturaleza del contrato estatal. Entonces, no necesariamente en un contrato estatal se va a liquidar. No necesariamente etapa postcontractual es igual a liquidación. ¿Qué se hace entonces en etapa postcontractual? Puede liquidarse, es una opción, pero no es todo el fundamento de la etapa. Y lo que prácticamente se hace es un balance de lo que se ejecutó en la contractual. Y recuerden, muchachos, que en etapa postcontractual también hay obligaciones por cumplir. Por ejemplo, la calidad del servicio. Entonces, cuando pedimos esas pólizas con vigencias superiores al plazo de ejecución, lo que justamente se está estableciendo es una obligación postcontractual, la calidad del servicio. Entonces, por ejemplo, el ejemplo clásico de esto es las obras. Entonces, estabilidad de la obra. El plazo de ejecución se acabó el 31 de diciembre, pero me tiene que garantizar la estabilidad de la obra por 2 años más, por ejemplo. Esa es una obligación postcontractual. Por ejemplo, tuve la oportunidad de revisar unos contratos del IMPEC de botas. Entonces pedían que la calidad de las botas fuera igual o superior a un año. Ya no tengo plazo de ejecución, pero sigo estando atado al contrato postcontractualmente con relación a esa obligación de calidad. Entonces,
Parece mentira, pero faltando un día para que se acabara la garantía, nos llegaron todas las reclamaciones de la bota. Y justamente tocó responder todas las reclamaciones porque todavía estaba en etapa postcontractual. Entonces, en esta etapa postcontractual, justamente también podría iniciar un proceso sancionatorio, artículo 86, aunque no esté en plazo contractual, porque aún tengo obligaciones. Sé que parece un juego de palabras, muchachos, pero sí me hago entender con relación a la estructuración de las etapas. Sí, señor. Perfecto, muchachos. Sí, señor. Si hasta ahí vamos claros, el día de hoy, como les mencionaba, nos vamos a centrar en estudiar las modalidades de selección de las entidades sometidas. Entonces, a mi juicio, esta es la norma esencial y fundamental de una persona que trabaje del lado del contratista o que trabaje del lado de la administración. El artículo 2. El artículo 2. Este artículo 2, muchachos, nos establece justamente las modalidades. Esto es lo tangible. Digamos que cuando se inicia el estudio de la contratación estatal hay cosas intangibles, hay cosas sui generis. Por ejemplo, le dicen, usted venga, estudiese los principios y uno se va al artículo 23 de la 80. Entonces ahí le empiezan a hablar de transparencia y de, bueno, de muchos otros principios, transparencia, libre concurrencia, selección objetiva. Digamos, esto es una cosa, a mi juicio, sui generis. Pero lo tangible en contratación estatal, disculpen, me está pasando una ambulancia. Lo tangible, como les planteo, lo que ya se ve en el papel son estas modalidades. Entonces, todas las entidades que están sometidas, muchachos, al Estatuto General de Contratación Pública, obligatoriamente deben aplicar alguna de estas modalidades, necesariamente. Si usted hace un inventario de las modalidades, se plantean 5. Voy a hacer lectura. Licitación, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía. Nos dan 5. ¿Dónde está, muchachos? Artículo 2. Entonces vayamos al artículo 2. Vayamos al artículo 2. Y quisiera que tratáramos de entender esto. Artículo 2 plantea cuáles son las modalidades. Pero ¿cuántas modalidades hay acá, muchachos? Yo les dije que 5. Pero acá, ¿cuántas hay? Ahí relaciona 4. 4. 4. ¿Cuál nos falta? Mínima La cuantía. mínima cuantía. Mínima cuantía, muchachos. Y entonces, ¿será que el profe no la tiene clara? ¿O a qué se debe que esta parte del artículo solamente relacione 4? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué han escuchado? Bueno, este fenómeno se debe justamente a un error del Congreso. El Congreso, cuando emite la 1150 del 2007, se le olvidó la mínima cuantía. Esa es la realidad. Fue lo que pasó. Se le olvidó incluir la mínima cuantía. Jurídicamente, las modalidades entiende el sistema que deben estar establecidas por una ley. ¿Y quién emite las leyes? El Congreso. Entonces, si no hay ley que establezca la modalidad, jurídicamente no son viables. Al haberse materializado este error con relación a la instalación de la mínima cuantía como una modalidad de selección, lo que intentó el gobierno nacional en su momento fue establecerla a través de decretos, porque los decretos vienen pues del Ejecutivo, ¿cierto? Entonces el Ejecutivo del orden nacional emitió muchos decretos tratando de instalar la mínima cuantía. Recuerdo yo que cuando estaba en el DAS, trabajé con estos 4, por eso relaciono estos 4, pero hay otros, creo que hay 1, 2 o 3 más. Entonces, desde el 2008,
Cuando sale la 1150 del 2007, se trató de instalar la mínima cuantía a través de decreto. Entonces, recuerdo el 066 del 2008, el 2474, el 2025, el 3576. Todos se caían. Todos se caían. ¿Por qué se caían? Justamente por la dinámica que les planteo. Las modalidades, entiende el sistema, que deben estar instaladas por una ley del Congreso. Y eso fue una inestabilidad hasta el 2011, con el plan, con la ley 1450, hasta el 2011 se establece ya la mínima cuantía como una modalidad, pero en rango de ley. Y esa ley justamente es el plan de desarrollo, creo que es del segundo periodo de Santos, el primero. Bueno, no tiene incidencia, pero en ese plan de desarrollo ya se establece a nivel legal la mínima cuantía. Y se evita ese problema que veníamos sufriendo, que si, por lo general lo que pasaba, pues los que operábamos en ese momento, es que usted estaba ejecutando una mínima cuantía, se le tumbaban el proceso y todos los procesos de mínima cuantía se caían. Entonces inmediatamente se acaban otro decreto y otra vez ajustes. Eso era lo que pasaba en la práctica hasta 2011, que sacan esta ley y lo instalan ya como la modalidad. Por eso usted ve en la práctica, en el artículo 2, que acá hay 4, pero siguiendo la numeración, mire que acá hay 1, 2, 3, 4 y finalmente la 5 está por acá. La 5 está por acá. ¿Claro está ahí, muchachos? ¿Dudas, preguntas? Sí, profesor, una preguntita. Dígame, sí, señor. Quizás por esa razón es que muchas entidades, o algunas entidades, no sé, utilizaban la caja menor como cuantía mínima. Bueno, en el DAS lo que hacía, pero eso no está bien, nosotros teníamos gastos reservados. Los gastos reservados no se justifican. Entonces, por ahí compraban ciertas cosas en el DAS. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el DAS, antes de la 1150, habían unos contratos, digamos, antes de la 1150 estaba la ley 80, ¿cierto? Entonces usted se iba a la ley 80 únicamente y solamente se planteaban dos modalidades, la licitación y la contratación directa. Pero funcionaba en ese momento igual como funciona ahora. Hay decretos reglamentarios de las leyes. Y en ese momento, antes de la 1150, se instaló una modalidad que se llamaba, no sé si usted la recuerda, se llamaban los contratos con formalidades plenas y los contratos sin formalidades plenas. Los contratos con formalidades plenas eran la licitación y la contratación directa. Y los sin formalidades plenas eran los que eran más ágiles y se asimilaba ahí un poquito a la mínima cuantía. De hecho, si usted no recuerda el decreto, pero es casi idéntica. Es casi idéntica. Eso es lo que yo recuerdo de ese tiempo. Y bueno, y el DAS como era peculiar con relación a los no reservados, por ahí se iba bastante plata y por ahí agilizaban las compras. Porque, digamos, nosotros estábamos haciendo la mínima y se caía el decreto, se caía el decreto. Luego conocí al abogado que tumbaba los decretos, tuve la oportunidad y él pues los tumbaba porque finalmente lo que se busca es un poco de reconocimiento y también jurídicamente era imposible establecer modalidades a través de decreto. Eso no se puede, no es viable. Y listo, muchachos. Entonces tenemos 5 modalidades. Este es el artículo central de la contratación, a mi juicio, artículo 12. ¿Cómo funciona este artículo, muchachos? El artículo funciona bajo varias premisas. La primera premisa que establece, perdón, es que la licitación pública es la regla general. Perdón. La licitación pública es la regla general. De hecho, lo establece de forma literal. Miren que acá lo dice literal. Numeral 1. Perdón. Licitación pública. La escogencia de contratistas se efectuará por regla general a través de licitación pública. Lo que siempre hemos venido mencionando, cuando jurídicamente o en una conversación relacionada con derecho se hable de una regla general, siempre habrán excepciones. O sea, es la forma como funciona.
Y justamente este numeral dice, es la regla general a menos de que hayan excepciones. Y mire que le plantea justamente las otras modalidades. Numeral 2, 3, 4. Faltaría el numeral 5, que es la mínima. Pero entonces, ¿cuándo se materializan esas excepciones, muchachos? La forma como funciona este artículo es, cada modalidad tiene unas causas específicas para determinar cuándo la selecciono, para determinar cuándo la utilizo. Vayámonos a la más sencilla. Pues cada modalidad tiene una causa para ser utilizada. La más sencilla, muchachos, a mi juicio, es la mínima cuantía. Entonces, la mínima cuantía le dice usted podrá hacer mínimas cuantías cuando el valor del contrato o el valor del presupuesto no exceda el 10% de la menor cuantía. Anótelo ahí. No exceda el 10% de la menor cuantía. Conectamos nuevamente con el eje central de la clase de hoy, la cuantía. Entonces, mire, hay una causal y le dice cuándo utiliza la mínima cuantía. Y así sucesivamente funcionan las demás modalidades. Así sucesivamente. Entonces, la contratación directa tal vez es la que tenga más causas para ser utilizada. Mire, tiene hasta el literal O. Si estamos hablando del literal O, ¿cuántas causas tiene? ¿Qué otras causales tiene? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. 15 causales. 15 causales para contratar directo. Por eso es que usted cuando ve, o ustedes cuando vean informes relacionados con la ejecución presupuestal, la causal que más se usa es la contratación directa. Esa es la realidad de Colombia. ¿Qué le plantea entonces funcionalmente? Le dice, venga, usted puede contratar directo en la medida que haya una urgencia manifiesta, primera causal. Urgencia manifiesta, que se materialice un fenómeno de la naturaleza que haya generado gran impacto en la sociedad. Por ejemplo, armero, ahí se podían hacer urgencias manifiestas. Por ejemplo, COVID, urgencia manifiesta. Características de la urgencia manifiesta, es el único contrato estatal que no obliga a la ley a que sea por escrito. Es el único, los demás, todo contrato estatal debe ser por escrito. Pero esta es la excepción a esa regla general, las urgencias manifiestas. Y así sucesivamente, muchachos, ustedes van a encontrar cada una de las causas que permite utilizar la contratación directa. Tal vez una de las causas que más genera controversia al interior de las personas que trabajamos en contratación estatal es esta. La C. A través de esta modalidad es donde más se ejecutan recursos con los contratos interadministrativos. Contratos interadministrativos, muchachos, hay una entidad sometida, una entidad pública sometida, y hay una entidad pública que no es sometida. Estas dos entidades se unen y hacen una contratación directa por contrato interadministrativo. Ejemplo de esto, varios, por ejemplo, recuerdo en Cartagena mucho, voy a mostrarles un ejemplo. Tengo acá de una clase que dicté hace poco. ¿Dónde está? Este año, esa fue. Déjenme ver si logro encontrarlo. Déjenme un segundo a ver si logro encontrarla, muchachos. No logro encontrarla y no quiero hacerlos perder más tiempo. Pero básicamente el interadministrativo funciona. Hay una entidad pública, tiene una necesidad y la contrata de manera directa con una entidad pública no sometida. En Cartagena se ve mucho, la alcaldía contrata una entidad que se llama EDURNE.
Es una empresa industrial y comercial del Estado que se dedica a hacer obras públicas. Entonces, mire que se saltan la licitación pública y adjudican contratos de manera directa a entidades no públicas. Cuando llega la asignación a esa entidad no pública, recordemos que la entidad que no está sometida no aplica ley 80 y prácticamente lo que hace es adjudicar nuevamente a dedo a que él considere. De esa manera se filtran los recursos públicos, acorde precisamente a esta causal de contratación directa. Inicialmente estaba concebido en ese sentido. Con el transcurrir del tiempo y hasta el 2011 se le pone un filtro a este tema y se establece lo siguiente. Sigue existiendo la causal de contratos interadministrativos, pero le exceptúan los contratos de obra, suministros, prestación, todas las que están acá, cuando sean para instituciones de educación superior o las sociedades de economía mixta. Pero muchachos, esto a mi juicio y en la práctica sigue siendo un saludo a la bandera. Sigue siendo un saludo a la bandera. Es lo que conocen en la práctica como los, coloquialmente, digamos, no quiero decirlo de manera burda, los contrataderos. Así ustedes lo escuchan en la noticia, los contrataderos. A esto se refiere, a esos contratos interadministrativos que la entidad pública le da a las entidades públicas no sometidas. El ejemplo clásico de esto es una entidad que se llama Al Desarrollo. Es una cosa impresionante. Es una entidad pública y a través de la causal que les estoy compartiendo se hacen una cantidad de contratos impresionantes. ¿Cómo podemos evidenciar los contratos que tiene el desarrollo, muchachos? Hay una aplicación que ha desarrollado la Alcaldía de Bogotá, donde usted puede filtrar todos los contratos estatales, no solamente de Bogotá, sino a nivel país, de hecho. Entonces, miremos esos contratos que tiene al desarrollo, con base justamente en la causal que les menciono. Se pone en Google, relación de contratos Alcaldía de Bogotá, la primera que le sale, buscador de contratos. Y acá usted puede ubicar cualquier, o como contratante o como contratista. Inicialmente le pone un filtro o un rango, un intervalo de fechas, pongámosle, hagamos una búsqueda amplia, desde el 2022, mire. Hasta mañana, 23. Y busquemos al desarrollo. Es bastante dinámica, usted ahí le da clic. Y abajo le van a aparecer todo lo que tiene el desarrollo. Míralo acá, al desarrollo. Entonces, contratación directa, 12.636.160.906 pesos. Fecha de firma, 13 de mayo. Fecha de firma, 13 de mayo. ¿Quién se lo da? Lo más curioso es que se lo da la Contraloría. Uy, pero nivel central. Y mire esos presupuestos tan abultados, 680. Una cosa de locos. Ahí está pensando. Mire, por ejemplo, el ICA le dio un contrato directo de 2.400 millones para la digitalización y organización de los archivos del fondo acumulado. Esto en otras entidades sería una licitación pública con pluralidad de oferentes. Mire municipio de Armenia, esto es reciente, municipio de Armenia al desarrollo 40.302, es que estoy leyendo mal, 40.300.283.100 pesos para aunar esfuerzos para el fortalecimiento tecnológico y educativo de las instituciones. Les pregunto, ¿qué piensan de esta modalidad? ¿Se me fueron, muchachos? No, yo considero, profesor, que por ahí pues puede haber mucha desviación de recursos. Es Porque pues como impresionante. ya, sí, no se rigen ya por la ley 80, pues,
Se observa favorecimiento de pronto en temas de corrupción. Uy, es impresionante. Entonces, la figura que usan es justamente la que estamos hablando, la causal de contrato interadministrativo, contrato interadministrativo. Entonces, mire cuántos recursos se van por ahí. Bueno, creo que hace un par de meses encontré uno como de 90.000 también para al desarrollo. Y esto Entonces, puede ocasionar que estas empresas, por ejemplo, pues generen incumplimientos en las obligaciones contractuales, porque vemos que tienen bastantes contratos. No sé cómo hacen para cumplirle a varias entidades en cuanto a las obligaciones que se pactan. Pues se pueden generar incumplimientos. no conozco, bueno, sí, tienes toda la razón. De hecho, sí puede generarse un incumplimiento. Tan pronto hay un contrato estatal, puede generarse un incumplimiento. No conozco ninguno, o sea, no le han decretado ninguno porque finalmente eso es, todos sabemos hacia dónde va esto, ¿cierto? Esto lo hacen es con otros fines. En la práctica, lo que he logrado investigar es que ya al entrar el recurso público al desarrollo, ellos deciden a quién se lo dan. O sea, como es un manual de contratación privado, ellos deciden a quién se lo dan y se supone que cumple. Se supone que cumple. Pero sí, tienes toda la razón. Sí podría materializarse un presunto incumplimiento. Disculpe, doctor, una pequeña interpelación que ahora caigo a la cuenta. Dígame, sí, señor. Esto me da pie a tener razón en una oportunidad que yo estaba haciendo una investigación frente a una entidad de economía mixta, en donde yo fui a exigirle precisamente el manejo presupuestal de un poco de contratos de la gobernación, y lo primero que me dijeron es que usted no puede ingresar porque esto es una empresa privada. Y nosotros no nos guiamos por la ley 80, salvo en algunas cosas demasiado pequeñas, pero usted no tiene acceso a la parte presupuestal. Entonces, quiere decir que por ahí es donde se estaban filtrando una cantidad de contratos que no son fácil detectables para nosotros. Ahí lo que, bueno, yo le recomendaría, si se le vuelve a materializar un caso similar, usted se va a la ley 1474. A partir del artículo 82, se establece las responsabilidades de los particulares, porque ellos están diciendo, venga, yo soy un particular, ¿sí? Pero cuando el particular ejerce funciones públicas, automáticamente se vuelve sujeto de control, automáticamente, y eso lo establece a partir del artículo 82. Sino que ellos saben eso. Pero esa ley le permite a usted que ellos se vuelvan sujetos de control, que ellos se vuelvan sujetos de control. Y esta es la forma como se filtra. Pero mire, es que estaba buscando el caso de Cartagena, porque finalmente, mire que acá, regla general, puedo hacer contrato interadministrativo. Se exceptúan los contratos de obra. Entonces recordemos que artículo 32 ley 80 me define que es un contrato de obra. Entonces, en Cartagena, ¿qué están haciendo? O sea, es una cosa loquísima. Es que no encuentro no sé qué dice las imágenes y no quiero buscarla porque nos vamos a demorar más. Pero entonces en Cartagena ya no están haciendo contratos interadministrativos para obras públicas, sino que lo que hace la alcaldía de Cartagena es que le adjudica contrataciones directas a este DURBE y denominan el contrato como gerencia del proyecto destinado, así literal, gerencia del proyecto destinado al mantenimiento recuerdo que el que estábamos viendo en clase era a la pista del estadio Jaime Morón, así se llama el estadio de fútbol de Cartagena. Y cuando llegan los entes de control, finalmente ellos sacan a relucir eso. Venga, ahí se está prohibiendo, son los contratos de obra, pero yo lo que adjudiqué fue una gerencia del proyecto. ¿Qué piensas de eso? Sí, es claro el planteamiento. Tratemos de ubicar uno de Edurbe, por ejemplo, con
Y en el objeto contractual, para saltarse la norma, ya no los denominan como obra, sino como gerencia del proyecto, pero no, ellos no me parecen acá. Pero bueno, esa es la figura, eso es lo que pasa en la práctica. De pronto en la atención sincrónica podría mostrarles los ejemplos específicos. Entonces, contratación directa, interadministrativo. Aquí una anotación al margen del renglón es lo siguiente. Es importante que sepamos la diferenciación. Aquí nos habla de contratos interadministrativos, muchachos, que es la figura donde hay un interés o se genera utilidad. Cuando yo hablo de contratos interadministrativos, son dos entidades públicas, pero hay interés y se genera utilidad. O sea, ese al desarrollo le va a generar una utilidad el hecho de haber suscrito esos contratos. Hay una figura opuesta, no sé si la han escuchado, que se llaman los convenios interadministrativos. Sí, señor. La diferenciación entre convenios y contratos es que el convenio, si bien se unen dos entidades públicas, la idea es que esa unión o esa suscripción de ese acuerdo no genere utilidad para ninguna de las partes. Ambas partes ponen recursos y esos recursos van destinados a cumplir la misionalidad de la entidad pública. La misionalidad de la entidad pública. Esto está regulado por la Ley 489 del 98 y justamente de esta se puede derivar o la creación de una persona jurídica o un convenio, simplemente un acuerdo de voluntades para cumplir determinado fin. Ejemplos de estos convenios, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de trabajarlos mucho con la gobernación de Cundinamarca, hace un par de años, no, ya eso hace como 10 años. Cuando se estaba gasificando los municipios de Cundinamarca, lo que hacía la gobernación era que le asignaba unos recursos a las empresas de servicios públicos de esos municipios, recuerdo el de Suezca, se firmaban convenios interadministrativos y se cumplía la misionalidad de establecer la gasificación en esos municipios. Entonces, la empresa de servicios públicos, entidad pública, pero con régimen exceptuado, aportaba unos recursos y la gobernación aportaba otros recursos. Y con base a eso se cumplía el fin de gasificar los municipios. De hecho, fueron como alrededor de unos 20 municipios aquí en Cundinamarca. Pero no fue contrato interadministrativo, sino convenio. Listo, muchachos. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Una pregunta, profesor. Dígame, sí, señor. Para los convenios interadministrativos, el incumplimiento de una de las partes, ¿cómo se maneja? Bueno, en ese caso, por ejemplo, nosotros, yo trabajaba, era con la empresa de servicios públicos, se llamaba o se llama Vidagas por naturaleza. El cumplimiento iba atado en primera medida a que el aporte económico efectivamente se materializara. Entonces yo recuerdo que la gobernación era la que más ponía recursos, de hecho. Recuerdo que el más grande fue de 1.200 millones, eso lo aportaba la gobernación. Y Vidagas lo que ponía era una parte en recursos y una parte en recursos financieros, me refiero, y una parte en personal. Entonces nosotros poníamos las personas que iban a hacer las redes de gas. Entonces, efectivamente se establecían las obligaciones y en caso de que hubiera incumplimiento, incluso fuimos sancionados una vez, pero es que si no lo explico bien puede generar confusión. Entonces, se firmó el convenio gobernación y nosotros, Vidagas. Nosotros cumplimos tal, pusimos la gente, otorgamos el personal, la gobernación dio los recursos, pero fuimos sancionados, fue por el Ministerio de Minas, porque en la facturación no se estaban otorgando los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, pero el ministerio sí los estaba pagando. Es decir, el ministerio a las empresas de servicios públicos, sobre todo en estos temas energéticos, les da unos dineros para que la empresa de servicios públicos subsidie esos estratos. Entonces, lo que pasaba en la práctica era que el ministerio se los daba y no se los rebajaban a la comunidad y los multaron. Entonces, mire que sí puede suceder, sí puede suceder. ¿Sí es claro el ejemplo?
Sí, señor. Eso pasó y, uy, la multa fue, o sea, eso daba, bueno, peculado no sé hasta qué punto, porque finalmente lo que siempre dicen estas entidades, ¿no? Que son privados, que no son servidores públicos. Pero bueno, ahí fue objeto de sanción. Entonces, funcionalmente, todas estas modalidades responden a unas causales específicas. Aquí lo importante es que cuando cerremos hoy la clase sepan que así funciona y ya ustedes tienen la posibilidad de estudiar cada una de las causales. Cada una de las causales. Cada una es más controversial que la otra. Por ejemplo, esta es una cosa loquísima. Se las explico o trato de hacerme entender un poco. La causal plantea como contratación directa el hecho de que no existan más oferentes en el mercado. Más oferentes en el mercado. Eso es lo que denomina uno en la práctica, posiblemente podría ser la exclusividad. Entonces, yo necesito comprar, no sé, qué bien puede ser que no haya, solo en el mercado haya uno. Bueno, una representación, digamos, yo tengo la representación de Toyota para vender los repuestos relacionados con el motor de la TXL. Solamente en Colombia hay una persona autorizada directamente por el fabricante para vender esos repuestos. Entonces eso fácilmente puede ser una contratación directa. No hay más nadie que tenga esa representación. Entonces contratarían a Extintor y Multipropósito que tiene esa representación. Eso es un ejemplo, a mi juicio, legal. Se tergiversa esta causal en el siguiente sentido. Hágase que usted está en su entidad estatal y necesita comprar un software de gestión documental. ¿Cuántos software de gestión documental hay en el mercado, muchachos? Hay Pueden haber muchos. infinitos, o sea, hay, nunca he hecho ese inventario, pero hay infinitos. Entonces, la forma como se malutiliza esta causal es decir, Edwin González tiene un software que está registrado ante las autoridades pertinentes y tiene la exclusividad. Entonces, justifican eso para contratarlo de manera directa porque supuestamente no existe pluralidad de oferentes, pero en el mercado hay muchas personas que tienen muchos software de gestión documental. ¿Sí aplicaría o no aplicaría esa causal? No. Sí, yo pienso que tampoco, pero así la malutilizan. Así la malutilizan. Eso no es que no exista pluralidad. De hecho, hay muchos que tienen mucho software. Una cosa son los derechos de autor y una cosa es que no exista más gente que tenga justamente la forma de satisfacer la necesidad, pero la malutilizan. Ahora vayámonos, digamos, de esta esta es la que más se usa, de hecho, servicios profesionales y apoyo a la gestión. Muchos hemos sido vinculados de esa manera. Esa, que decimos, esta es la forma como se trabaja en Colombia. Pero esta, justamente la I, es la forma como se pagan los favores políticos. Ejemplo, usted financia la campaña y luego, mágicamente, cuando ya el candidato ha sido seleccionado, le contratan por arriendo un inmueble suyo para la oficina de la alcaldía, por ejemplo. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Qué piensa? Yo considero que sí, profesor, incluso con el del literal H también se pagan muchos favores, que contratan que al sobrino o que sí, que son favores. Entonces, el H y el I sí se utilizan para eso, creería yo. Total, total. Sí, perdón. Sí, claro, como dice la compañera Olga, de la prestación de servicios, digamos que ahí se pagan todas también las cuotas políticas a través, por ejemplo, de ubicar a las personas de determinado concejal, edil, congresista, y se ubican es a través de la prestación de servicios. Entonces se contratan
y se pagan los favores políticos también a través de esa modalidad, que es pues tristemente muy común. Entonces, miren que... Profesor, una preguntita Dígame, sí, señor. que me hace. Este punto y tiene algo que ver con el asunto de esos favorecimientos que se dan cuando lo hace a través de esta entidad que tiene los inmuebles que le quitan al narcotráfico y que por favor político se los entregan a un particular para que los administre, Digamos o no que, tiene que ver. bueno, yo lo he entendido, la crítica es, digamos, la entidad que usted se refiere es la SAE, la Sociedad de Activos Especiales. Sí, señor. Entonces, la crítica que se le hace a la Sociedad de Activos Especiales es que no existiría necesidad de que se gasten grandes presupuestos en el arriendo o en la adquisición, porque ellos tienen muchos bienes que no utilizan y que simplemente a través de un convenio podría generarse con la entidad pública y no pagar nada. Esa es la crítica que yo he entendido. O sea, tienen bienes, pero aún así lo que hacen es contratar a otro y pagarle un arriendo millonario. Así como yo la entendí. Así es como yo la entendí. Incluso se los pueden hasta ceder. O sea, la Sociedad de Activos Especiales podría cederle esos bienes a las entidades de orden nacional. Pero esa es la crítica. Esa es la crítica que justamente nace. Y así, muchachos, se encuentran una cantidad de causales de contratación directa que, a medida que ustedes las vayan leyendo con más detenimiento, casi que van a encontrarse todos los fenómenos de corrupción, casi que todos, porque hay otros que se van por otro lado, casi todos los fenómenos de corrupción que pasan en Colombia. Esa es la realidad, es la triste realidad. A través de esta modalidad es donde más se fundamenta justamente el fenómeno de la corrupción. Es cuestión de que lo analicen cuando tengan un tiempito, muchachos. Listo. Contratación directa. Vámonos para concurso de méritos. Entonces, concurso de méritos, muchachos, entiende la norma que el concurso de méritos, primero, del concurso de méritos solamente salen contratos de consultoría. Solamente salen contratos de consultoría o de interventoría. Eso es lo que dice el sistema. Solamente salen contratos de consultoría o de interventoría. Entonces lo que surge ahí es la duda, venga, pero ¿qué es una consultoría? Entonces me voy al artículo 32 de la ley 80 que define la tipología, de hecho es una clase que se da en contratación estatal, tipología de los contratos estatales. Y la base es ese artículo 32. Ahí clasifican los contratos estatales, el de obra, el de consultoría. Ahí están los de consultoría. ¿Qué más les digo? Parámetros o características. El concurso de méritos lo que busca es contratar capacidades intelectuales y los profesionales que tengan mejor preparación. Esa es la lógica de esta modalidad. Yo lo que estoy contratando es capacidad intelectual. En ese sentido, los requisitos varían, los requisitos habilitantes, es decir, acá se puede ponderar la experiencia, se pueden ponderar hojas de vida, se pueden pedir hojas de vida en el proceso. Es el único proceso donde se pueden pedir hojas de vida, de hecho. Usted en una selección abreviada no puede pedir hojas de vida. O sea, es una discusión que se hace, pero se sigue materializando. Entienden a veces los estructuradores que yo puedo mezclar requisitos y no. O sea, en una mínima cuantía yo no puedo pedir hojas de vida. El único proceso que permite establecer hojas de vida como requisitos habilitantes y ponderables es el concurso de méritos. La discusión se ha ido escalando tanto que cuando llegamos al fenómeno de los pliegos tipo, lo que ha hecho Colombia Compra Eficiente para zanjar este tema es que estos perfiles se pueden establecer como requisitos habilitantes, pero como una obligación contractual. ¿A qué me refiero? Establece Colombia Compra en la lógica de los pliegos tipo que se pueden acreditar estas hojas de vida con una certificación del representante legal, donde plantee que tiene justamente los perfiles y que luego ha adjudicado los allegues. De esa manera se ha tratado de zanjar eso porque
finalmente el tema de las hojas de vida se ha complicado. O sea, es un complique acreditar esa experiencia. Entonces, lo que Colombia compra eficiente es la fácil. Venga, sí, certifíquemelo, pero lo establezco como una obligación contractual. Tan pronto todo lo adjudique, le doy un tiempo y usted llega a los perfiles. Características adicionales del concurso de méritos. Y aquí, entre paréntesis, regla general. Plantea el sistema que el concurso de méritos no responde a un factor cuantía. O sea, yo no voy a seleccionar el concurso de méritos acorde al valor del presupuesto. No lo voy a seleccionar. Ley 1150 del 2007. De esa manera estaba estructurado. Cuando sale la ley de las asociaciones público-privadas, en el artículo 33, plantea la ley que las interventorías que por regla general se adjudican a través de concursos de méritos también pueden responder a factor cuantía. Entonces, si la interventoría está clasificada dentro de la mínima o la menor cuantía, yo podría seleccionar justamente al interventor a través de estas dos modalidades, pero conectados justamente a la cuantía. Se desdibuja en ese sentido totalmente la figura, pero entiendo yo que lo que se busca es agilidad, porque el concurso de méritos es más demorado, muchachos. El concurso de méritos puede demorarse bien ejecutado unos 4 o 5 meses. Cambio una mínima cuantía en una semana no sale, si somos juiciosos. Una selección abreviada, yo pienso que en un mes y medio, siendo muy juicioso, sale. Esas son las peculiaridades, regla general, excepción. ¿Dudas, preguntas, muchachos, hasta ahí? Una preguntita, profesor. Que me quedó como muy claro. Cuando hablamos al desarrollo, él no necesariamente ejecuta el contrato, sino él también contrata, ¿no? Para que ejecute el contrato que, digamos, suscribió con, digamos, con Cartagena o algo así. No es que él ejecute ejecute los contratos, ¿cierto? De hecho, Olga no los ejecuta. Ellos no tienen infraestructura para ejecutar. Lo que hacen es filtrar el recurso y subcontratar. Nunca he visto que ejecuten. Lo conozco profundamente porque hice una asesoría ahí y entonces estaban justamente tratando de ver cómo posiblemente se instalaban postulados de transparencia para evitar justamente estas críticas que se le hacen, porque es que las críticas son inmensas, en las noticias pasan saliendo. Te vas a dar cuenta ahora con este contexto cuando veas esas noticias de los contrataderos, ellos los denominan los contrataderos, ahí va a salir el desarrollo. Te vas a dar cuenta, pero ellos no ejecutan, todo lo subcontratan, de hecho. Gracias. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Ya nos vamos a meter en el tema álgido de la clase. Digamos que este es a mi juicio, la más sencilla de comprender. Pero ya vamos al factor cuantía. Vamos al factor cuantía. Si no hay más preguntas, entonces pasemos al factor cuantía, muchachos. En ese sentido, muchachos, tenemos una estructura de 5 modalidades. Es lo primero que hay que decir. 5 modalidades, ya sabemos las peculiaridades de la mínima cuantía, el proceso histórico. Pero es importante hacer una acotación con relación a la selección abreviada. La selección abreviada, el término genérico es selección abreviada, pero tal vez junto al concurso de méritos es la modalidad que más submodalidades tiene. O sea, una locura. Es la modalidad que más submodalidades tiene. La más conocida tal vez de la selección abreviada es la selección abreviada de menor cuantía y la subasta a la inversa. Diferencias. Puntos en común. Entonces, el punto en común es que parte de su género selección abreviada. ¿Cierto? Ese es el género. Diferencias. La menor cuantía, la selección abreviada de menor cuantía, la causal de su escogencia es justamente el valor del presupuesto. Y son bienes, o más bien, no son bienes de características técnicas y uniformes.
a través de una selección abreviada de menor cuantía, no puedo adjudicar bienes de características técnicas uniformes. Por el contrario, la selección abreviada por subasta sí son bienes de características técnicas y uniformes, pero no responde a ningún factor de cuantía. O sea, yo puedo tener una subasta de 1 millón hasta lo que usted se imagine. He visto subastas grandes, 20.000, 30.000. Entonces, digamos que no responde a factor cuantía. El punto, entonces, sería determinar qué es un bien de características técnicas y uniformes. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Tecnología, no sé, computadores, no, es que no sé cómo explicarlo. Digamos que varias personas o varias empresas pueden ofrecer, digamos, el mismo producto con las mismas características. Creo que eso lo había explicado la vez pasada. Correcto, correcto. Digamos, son bienes o servicios que están clasificados de manera analógica. O sea, tú los estableces y sin importar su marca, los estableces en un nivel horizontal y todos te cumplen la misma función. Todos te cumplen la misma función. Es decir, el computador Lenovo te sirve para conectarte a esta clase como te sirve el Mac. Entonces, van categorizados, perdón, de manera genérica. La funcionalidad que tiene el bien o el servicio te sirve sin importar su marca. Papelería, cafetería, computadores también, zapatos, también he visto que los categorizan como bienes o servicios. Dotación, sí, dotación. Entonces, de esa manera se puede diferenciar la menor cuantía de la subasta. Ya cuando usted se sienta ya en sus comités técnicos, claramente va a determinar eso. ¿Hasta qué punto puedo hacer una selección abreviada por subasta o una menor cuantía con relación a la naturaleza del bien? Si son bienes de características técnicas, me voy por subasta. Si no, me voy por menor cuantía. El riesgo que tiene la subasta a la inversa, justamente por su nombre, es entender que la subasta no es como las subastas que nos han enseñado en las películas, ¿cierto? Que están ahí peleando por el objeto y lo que hacen es incrementar el costo o el valor, ¿cierto? Acá es al revés, lo que hacen es disminuir el costo. He visto subastas, muchachos, de 1.000 millones que se bajan a 250. Riesgo, entonces, es un presunto incumplimiento, un posible incumplimiento. Hay un riesgo que pues, eso casi no se menciona en clase, pero el lavado de activos. ¿Cómo incidiría un lavado de activos con relación a una disminución del precio casi del 70%? ¿Qué piensa? Eso es lo importante en ese lavado de activo, es el ingreso, es legalizar la plata. Por eso se adquiere el producto de esa manera. Yo compro y legalizo automáticamente la plata. Correcto, correcto. No les importa perder, solamente legalizar por lo menos un porcentaje de lo ilegal. Solamente legalizar un porcentaje de lo ilegal. Jurídicamente, con relación a estos precios que tienen una disminución exponencial, hay una figura que se llama los precios artificialmente bajos. Los precios artificialmente bajos. En la práctica, hay establecido una regulación por parte de Colombia Compra Eficiente, que en la medida que se evidencie un presunto precio artificialmente bajo, se debe requerir a ese proponente, en cualquier modalidad. O sea, no importa que sea licitación, selección abreviada, contratación directa, no, mínima cuantía. En la medida que se evidencie eso, se debe requerir. ¿Por qué? Porque primero tengo que blindar a mi entidad en aras de que no se me vaya a convertir este tema en un incumplimiento, ¿cierto? Segundo, el tema del lavado de activos. Eso es un tema bastante recurrente en contratación pública, el lavado de activos. Y tercero, muchachos, aunque más bien esto es una consecuencia cuando jurídicamente sucede en esto, lo que pasa en la práctica es que se disminuye la calidad. O sea, usted venía de consumir, no sé, café,
Bueno, eso me pasó una vez, ¿no? La señora dijo, bueno, nos comentó, yo venía de consumir café sello rojo y con esa baja que se materializó en la subasta, no sé ni qué café le dieron, pero, ¿sabes? El cambio se notaba. Eso jurídicamente es viable porque finalmente no se pueden exigir marcas. Uno no puede exigir marcas a menos de que lo que vaya a comprar sea un repuesto de una marca específica. Es decir, tengo ya camionetas Toyota, necesito los repuestos de Toyota, no le puedo poner Ford. Pero ese es el riesgo de esas subastas, que se pierde total calidad. Se pierde total calidad. Se ahorra mucho, pero se pierde calidad. Pero estando ya instalados en estadios administrativos, a la administración o a la alta gerencia nunca le ha interesado que la calidad del bien o el servicio sea buena para el conglomerado, digamos. O sea, usted consulta eso con la alta gerencia, por lo menos donde he tenido la oportunidad de trabajar, y a ellos simplemente ahorro y listo. Si les toca tomar, ya no les toca tomar café sello rojo, pues así son las cosas. No sé cómo pasa en sus entidades, pero esa es la realidad en algunas entidades que he visto. Sí, claro, esto es real lo que dice el profe, pero después vienen las quejas por parte de los funcionarios por la mala calidad, ¿no? Tanto de los bienes como de los servicios. Y yo no sé si eso se preste de pronto para una investigación por parte de los entes de control o ahí no tendría nada que ver. Al contrario, vi una investigación por la Procuraduría por no hacer subasta sino licitación. Porque la subasta entiende la Procuraduría que precisamente va destinada a ahorrar. Entonces ellos entendieron que la licitación no, pero eso es falso, porque en la licitación incluso hay una modalidad que se llama licitación pública con precios a la inversa. Y no lo lograba entender la Procuraduría. Es una cosa loquísima. Es una cosa loquísima. Pero, y la pregunta ahí es, a son de chisme, finalmente usted cuando, no sé si también les ha pasado que a uno le sirven el café que no es sello rojo, una cosa loquísima, pero cuando va a la junta con el gerente, él no toma ese, le tienen otro ahí. Una cosa Ah, loca, sí, una cosa sí. loca. Y por el contrato, es lo peor. Entonces uno queda, esto ya no va a cambiar. Listo, muchachos. Ahí cerramos el paréntesis del café. Entonces, haciendo ese paréntesis de que la selección abreviada tiene sus modalidades, yo intento hacer un ejercicio de clasificar cuáles opciones van atadas a la cuantía, es decir, al presupuesto del proceso, y cuáles opciones de modalidades no. Entonces, estas tres justamente van atadas a la cuantía. La mayor, menor y la mínima cuantía. La mayor corresponde a una licitación, la menor corresponde a una selección abreviada de menor cuantía, y la mínima corresponde a una mínima cuantía. Hago otro paréntesis, no sé si les ha pasado que hablando con otros abogados que no se especializan en este tema, ellos le entienden este esquema de trabajo con las cuantías que están en el Código General del Proceso. Una vez estábamos en una audiencia y el hombre se despachó con el Código General del Proceso. No sé si me hago entender. Ustedes saben que el Código General del Proceso establece unas cuantías para los procesos judiciales. No sé si lo tienen presente. Sí, señor. Entonces, hombre, estaba ahí en la audiencia sacando eso por allá, pero eso fue muy chistoso. Esto es diferente, esto no es Código General del Proceso. Esto va atado justamente a las cuantías que me permiten seleccionar la modalidad. Entonces, estas tres son las que responden a factor cuantía. Estas tres opciones, la licitación, la selección abreviada y la mínima cuantía. Selección abreviada entre paréntesis, menor cuantía. ¿Y cuáles definitivamente no responden a factor cuantía, muchachos? Estas tres. Concurso de méritos no responde a cuantía. Regla general. La excepción, recuerden que la vimos allá en la ley de las APP. Ley 1508, artículo 33. Ya esa ley faculta a poder hacer seleccionar interventores a través de factor cuantía. Esa es la excepción de eso. Tal vez me falta incluírselas acá. Pero por lo general el concurso de méritos no va a responder a cuantía. Pero ya ustedes saben, cuando se sienten en sus oficinas, que sí hay una excepción a eso. Contratación directa tampoco responde a factor cuantía. Hay una excepción a la contratación directa que son los convenios solidarios. Tal vez fui muy enfático o
quise introducirles el tema en el primer foro cuando les decía, vengan, analicen el tema conectado con los convenios solidarios. Los convenios solidarios, muchachos, son contratos de obra que se adjudican a dedo a organizaciones comunitarias y van conectados juntamente al factor cuantía. Es una contratación directa a organismos comunitarios para que hagan obras. ¿Verdades y mentiras de estos convenios solidarios? La verdad es que no ha sido establecido por el gobierno actual. Esto es una figura que viene incluso desde la Constitución del 91. Esa es mentira, no la estableció el gobierno actual. ¿Verdades? Sí se han ampliado los rangos para estas contrataciones directas. Inicialmente solamente aplicaban para las mínimas cuantías y las menores. El gobierno actual está intentando instalar jurídicamente estos convenios solidarios en las mayores cuantías. Una cosa loquísima, pero ya se lo han ido tumbando. Digamos que hoy estamos en mínimas y en menores. Esa es la excepción de la contratación. Y finalmente la subasta, que ya hicimos un contexto bastante amplio, no responde a factor cuantía, solamente a la naturaleza del BIM. Hasta ahí, muchachos, vamos claros. Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora sigamos complicando esto. Pasémonos al factor cuantía. Voy a tratar de hacerme entender. Entonces, como ya hemos venido hablando, el artículo 2 establece modalidades y establece causales para ser usadas, ¿cierto? Numeral 2 del artículo, artículo 2 de la 1150 me establece la selección abreviada, ¿cierto? En el literal B me establece justamente las causales de selección abreviada por menor cuantía. Se los voy a mostrar para que tengamos claridad. Se me desconectó el mouse. Entonces, este que tengo resaltado justamente es el literal B del numeral donde está la selección abreviada. Y este literal B es la causal de menor cuantía. Este es un literal que es fundamental que lo tengan presente por lo menos, porque es el literal que permite determinar las cuantías, muchachos. Las cuantías. Es decir, cuándo uso la licitación, cuándo uso la mínima cuantía y cuándo uso la menor cuantía. Este tal vez es el literal más importante con relación a la cuantía. ¿Qué hace este literal, muchachos? Este literal hace una clasificación de las entidades públicas. Las clasifica en 5 grados. Los grados, ¿cómo van establecidos? Desde la entidad más rica hasta la entidad con menos recursos. La entidad más rica en Colombia es la que tiene un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios. Esa es la entidad más rica en un año, o sea, el presupuesto anual. Ejemplo de estas entidades, el DIAN, ICBF, SENA es poderosísimo, por eso se pelean tanto esos sindicatos. La policía es un caso peculiar, pero por lo menos la dirección general está acá, porque la policía delega contratación, por ejemplo, en las metropolitanas, pero en la metropolitana, bueno, algunas tienen buen presupuesto, otras no. Entonces podrían estar clasificados en los otros rangos. Entonces, esos rangos de clasificación son 5 y justamente van atados a la cantidad de plata que tengan asignada en el año. Esa primera parte está clara, muchachos. Sí, señor. Cuando ya entendemos esta parte, ese literal que clasifica las entidades por dinero, por cantidad de presupuesto anual, por eso no son ingresos, son asignaciones. Ya lo que pasamos a hacer, muchachos, es saber cuándo me aplica una mínima cuantía, cuándo me aplica una menor cuantía y cuándo me aplica una licitación. ¿Vale? Y ahí ya tal vez se logra complicar un poco el tema, pero hagámoslo con un ejemplo. ¿Vale? Esta tabla es el resumen del literal que les mostré anteriormente. Voy a coger la tablita acá y voy a llevarla a un Excel.
Entonces, acá están las entidades justamente clasificadas acorde a su presupuesto anual. Digamos, esta es la más rica, la 1, 2, 3, 4, 5. Venga, pero estoy contando bien. 1, 2, 3, 4, 5. Miren, ese es el rango. La 1, la más poderosa, la verde super verde. Y así sucesivamente van descendiendo con relación a su presupuesto. Entonces, ¿qué cambiará? Dependiendo de dónde esté trabajando yo, justamente los montos de los procesos variarán, ¿cierto? Entonces, asumamos o tomemos el ejemplo de que estamos trabajando en una entidad con un presupuesto igual o superior a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales. Estamos trabajando en la DIAN. ¿Cómo funciona el tema? El artículo los pone en salarios mínimos porque es más fácil manejarlo de esa manera. Imagínense donde lo ponga en pesos. Con la variación anual del salario mínimo, eso sería una locura. Entonces establece ese parámetro que sea el salario mínimo y simplemente cada año, acorde al incremento del salario, pues se va ajustando. En la práctica uno saca el cálculo cada año y sabe dónde se encuadra, si en una licitación, en una menor cantidad, en una mínima. Entonces la práctica sería de la siguiente manera. El salario mínimo hoy en Colombia está en 1.423.500. ¿Cierto? ¿Cómo hago para saber cuánto sería el presupuesto de una entidad de esta? Entonces cojo ese valor que me ponen allá de 1.200.000 salarios y lo multiplico por el valor del salario mínimo, muchachos. Digamos, yo sé si mi entidad está en este rango, si tiene un presupuesto anual igual o superior a 1.708.200 millones de pesos. Igual o superior a ese valor. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, Sí, señor. Listo. Si hasta ahí es claro, entonces sigamos añadiéndole ingredientes al tema. ¿Qué dice entonces el literal B con relación a este tipo de entidad? Establece estos parámetros. Dice que la mínima cuantía de esta entidad llega hasta 100 salarios mínimos. Es decir, que 100 por el salario mínimo actual. Si yo estoy en la Policía Nacional, puedo hacer mínimas cuantías hasta de 142 millones de pesos. O sea que yo en 10 procesos de mínima cuantía que hagan una semana puedo adjudicar casi 1.500 millones de pesos. ¿Es desproporcionado? Sí, no. ¿Qué piensan? ¿Es una estructura que sirve para qué? O sea, ¿qué lógica tiene esto? Me fueron a cenar, muchachos. Profesor, si uno pensaría el manejo que se le da, pues es una manera de evadir muchos requisitos y ser más dinámico para otorgar fácilmente esos contratos y ser más a dedo, ¿no? Sí, señor. Y en una mínima cuantía dura fácilmente, bueno, yo saqué que día el cálculo, no sé por qué estábamos trabajando, pero me da una semana sin festivos más un día adicional de la semana siguiente para adjudicarlo. O sea, son 6 días hábiles en el cual se hace. Entonces, en 6 días hábiles, si usted saca 10 mínimas cuantías, adjudica 1.500 millones en esta entidad. Peculiaridades de este tope es que ese es el tope máximo, en mínima cuantía. Lo que establece literal es que es un tope máximo. O sea que lo que esté de 142 millones hacia abajo, hasta un peso, sería mínima cuantía si el factor es el presupuesto.
Ahora miremos, por ejemplo, hasta dónde llega la menor cuantía de esta entidad. La menor cuantía de esta entidad llega hasta 1.423 millones, 1.423.500.000 pesos, si estoy leyendo bien. Menor cuantía, un proceso que puede durar un mes y medio. Tengo, a mi juicio, el sorteo a veces lo que sirve es como para restringir participación. Tengo esa posibilidad de excluir proponentes bajo el pretexto de que es un proceso ágil. Entonces puedo solamente recibir hasta 10 ofertas en procesos de 1.500 millones de pesos. Con 10 procesos de selección agregada que haga, ¿cuántos serían? 15.000 millones más o menos, ¿cierto? Alguna cosa bastante interesante. Y finalmente, con relación a esto, también hay que anotar que este es un tope máximo, ¿cierto? Tope máximo menor cuantía. Tope máximo menor. Por el contrario, en la licitación, el tope que está establecido ahí es el tope mínimo. El tope mínimo para hacer licitación. Lo que siga para arriba siempre será licitación pública si el factor para determinar la escogencia de la modalidad es el presupuesto que he hecho en mi estudio del sector. Entonces, licitación sí puede ser de 1.001 hacia arriba, digamos. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Listo. Sí, profe. ¿Y qué pasaría de pronto si una entidad, por algún error, digamos que no se fija, y contrata un bien o un servicio que esté por debajo de la mínima cuantía por otra modalidad de contratación? ¿Cuál sería ahí, digamos, hay alguna sanción, alguna investigación o no pasaría nada? Digamos, dame un segundo, por favor. Listo, ya. Digamos, no me gusta como decirte, puede pasar tal cosa porque eso no es, o sea, no es, ¿cómo me hago entender? O sea, no te puedo determinar cuál sería el efecto, porque digamos, si tú no te vas por mínima cuantía, estando en ese rango, pero son bienes de características técnicas y uniformes, ahí tú no estás cometiendo ningún tipo de irregularidad, porque son bienes de características técnicas y uniformes. O sea, tú tendrías varias opciones por donde encuadrar el tema, ¿sí ves? ¿Dónde está la esencia? Sí, ¿dónde está la esencia para que no genere responsabilidad? Que tú cuando te sientes a estructurar puedas fundamentarlo jurídicamente, o sea, que sea jurídicamente entendible y que tenga lógica. Entonces, por ejemplo, yo tengo un proceso que justamente me vale 100 millones, pero son bienes de características técnicas uniformes. Si tú lo ves desde el punto de vista de la cuantía, sería una mínima cuantía aquí en la policía. Pero como yo sé que son bienes de características técnicas y uniformes, sería una subasta. Ahora, tienes también 100 millones, pero necesitas el arriendo de un inmueble. Entonces ya ¿te acuerdas la causal que vimos de contratación directa? La que decía que el Sí, arriendo de sí, inmueble. señor. Entonces, si ves que, o sea, una respuesta concreta de que va a pasar esto, no. Es cuestión de fundamentación. Es cuestión de fundamentación y que tú cuando te sientas a estructurar la tengas clara, pero con relación justamente a este artículo, el 2. Si tú la tienes clara y sabes que lo que estás haciendo está aquí fundamentado, no creo que tendrías problema. No creo que tendrías problema. Ok. Listo. Antes de cerrar, muchachos, quiero que, bueno, si les parece pertinente, no sé si alguien trabaja en una entidad pública, que sepa tal vez su presupuesto anual. ¿Cuánto es el presupuesto anual de la entidad donde usted trabaja? 97.000 millones de pesos. Entonces, juguemos aquí. Ahí se ve bien el Excel, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, 97.000 millones. No hay necesidad de que me diga dónde.
Tengo un presupuesto anual de 97.000 millones. Y yo quiero saber en qué categoría estoy, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Debo irme a revisar la norma donde establece los topes, ¿no? Sí. Pero como tú me lo estás dando en pesos, yo para identificar en qué grado estoy, tengo que pasar este valor. Dividirlo en salarios mínimos. Correcto, sí, señor. Entonces hago la Un operación salario. y divido mi valor del presupuesto en el salario mínimo. ¿Será que sí lo hice bien? No. Creo que falta algo. Se me fue un cero de más. Entonces, mira, tu entidad tiene un presupuesto en pesos de 97.000. Al trasladarlo a la unidad de medida del artículo, a salarios mínimos te da 68.141 salarios. Entonces, ¿qué hago? Con este valor me voy para los rangos. Entonces yo digo, presupuesto anual superior a 1.200.000, ¿será que aplico ahí o no? No, ¿Cuál estaría? en el último. En el último. Entonces, bueno, estás en el quinto grado. Entonces, mira lo curioso, y gracias por el ejemplo, porque cae al lugar. Entonces, para la más poderosa, una mínima cuantía son 142 millones. Estoy poniéndoselo de más. 142 millones es una mínima cuantía, un proceso ágil, 6 días. Pero para tu entidad, esos 142 millones son una licitación pública. Si ves lo particular de este, o sea, tú te demoras, mientras la policía satisface una necesidad en 6 días, en tu municipio, para satisfacer el mismo objeto te demora 6 meses en una licitación. Claro. ¿Es loco o no? ¿O qué Claro. piensas? Si tiene Sí, claro, fundamento. porque la licitación pública pues es un proceso más dispendioso, ¿no? 6 meses, básicamente. En cambio la contratación directa pues es, no sé, un término muy corto. Correcto. Mínima cuantía, mínima cuantía, mínima cuantía. Exacto, la mínima, perdón. Listo, muchachos. No, pues esto es lo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Profesor, una pregunta. Dígame, sí, señor. Frente a lo que estamos planteando de la cuantía, pues yo pensaría que la misma norma perjudica a los municipios de sexta categoría, ¿no? Sí, señor. Porque efectivamente aquellas entidades que reciben un presupuesto mayor es porque la ley les da esa facultad. Por ejemplo, yo digo, en el caso de nosotros, la ley, la ley, la ley 715, creo que es del 2000, nos dice a nosotros que nosotros debemos de tener un presupuesto del 2% del presupuesto total de la gobernación. Y eso termina siendo un poquito de plata, no es mucho. Y con eso se dice que tenemos que ser operativos a nivel de todo el departamento, lo que hace imposible que eso se dé, y aún así nunca se ha podido llevar a que evidentemente se pueda llegar a hacer contrataciones como diría yo, lo puede hacer la Contraloría General de la República. Esa tiene plata en cantidad. Por eso muchas contralorías en donde están sobre la base del presupuesto del departamento, del municipio, pues no pueden generar actividades que permitan hacer un efectivo control. Contraloría General de la República, imagine que puede tener funcionarios con un alto grado de profesionalismo, mientras que en otras no es muy difícil.
Uy, y eso sí, bueno, no sé si acabó qué pena lo interrumpí. No, vea, cuando sale este acto legislativo, creo que es del 2019, ustedes tenían función solamente posterior, control posterior, o sea, adjudicaban y controlaban luego de la ejecución. Cuando les establecen control previo, que es cuando ya tienen la capacidad de ingresar justamente a los procesos de selección, yo creo que ahí la función en algunos casos menos se puede ejecutar, porque entonces ya el trabajo bueno, no sé si se duplica, o sea, usted ya no solo deja de controlar a posterior, sino también previo, y es casi que imposible. Entonces, finalmente, yo siempre he dicho que si bien se establece el control previo, eso es casi de imposible de ejecutar, porque le llega a usted la queja y usted ya tiene su cronograma de visitas anuales, ¿cierto? No sé, he visto Sí, señor. unos cronogramas Sí, de señor. Manizales, por ejemplo, estaba revisando para una clase, y ellos lo determinan dependiendo del nivel de riesgo acorde al presupuesto de cada entidad, ni siquiera las quejas. Entonces dicen, por ejemplo, voy y visito la gobernación porque es la que más plata tiene. Y entonces me centro en la secretaría tal porque es la que más plata tiene. Pero ni siquiera tienen en cuenta el control previo. Entonces yo creo que sí, es casi que saludo a la bandera en algunos casos cuando les ingresó el control previo. Es complicado, es complicado. Bueno, muchachos, espero que haya sido de su agrado la clase. No sé si tengan alguna otra pregunta antes de cerrar. Sí, profe, de pronto frente al ejercicio o el trabajo que nos toca entregar en la fase 3, em, tengo una inquietud, no sé si eso se pueda resolver en esta clase. Eh, Eh, dime. Gracias, profe. Es que, no sé, estoy un poco confundida, porque dice que la actividad consiste en analizar unos casos reales mediante la aplicación de conceptos teóricos, ¿sí? Pero luego nos dice que realizar un documento basado, una infografía, ¿sí? Basado en unos puntos relacionados con el caso que hemos venido manejando desde la fase 1. Este punto de los casos reales lo debemos aplicar para el foro o tenerlo en cuenta en el trabajo. De pronto tengo como la confusión en ese punto. Claro que sí. ¿Cómo lo manejamos en el curso anterior? Ellos entregaban unas infografías y lo generaban a través de varios software, por ejemplo en Canva, hacían en cambio unas infografías acorde a lo que tú planteas. Entonces analizaban el caso que siempre, creo que siempre se mantiene durante los 4 foros, y se analizaba el caso con base a todo lo que hemos venido viendo, entregaban la infografía. La idea del foro, Bien. Olga, es que ustedes vayan mostrando los avances y nosotros porque aquí también hay otro profe que se llama Luis, que es tutor, nosotros vamos haciendo observaciones con relación a esos avances. Si bien el foro no es calificable, yo siempre lo tengo en cuenta cuando sí califico, porque yo lo recuerdo quienes van aportando en los foros. Entonces esa es la idea, que puedan participar, nosotros ir midiendo el avance, que les podamos hacer sugerencias, pero el producto final como tal es la infografía, que puede ser en un Canva, puede ser tal vez en un PowerPoint también, pero que sea más bien dinámico, ¿cierto? Ya que no sea un texto así como lo que hicimos en el 1 y en el 2. Ok, más gráfico. Correcto, gráfico, esa es la palabra. Profe, pero sobre el caso que hemos venido analizando durante la fase 1 y la fase 2, ¿sí? Sí, correcto, sí. De hecho, yo revisé hace un par de días y es el mismo caso, si no estoy mal. Siempre se mantiene. Sí, es el mismo caso. Sí, es sobre ese. Entonces y pues se me despegó el computador. O sea, yo siempre he entendido este curso de la siguiente manera. Yo cojo las unidades, participo mucho en los foros, les voy dando indicaciones y en cada una de las conferencias voy abordando las temáticas de cada unidad. Entonces, el resultado de este producto justamente va a ser analizar ese caso con base a todo lo que hemos hablado a principios,
a modalidades, a todo lo que conversamos en estas conferencias. Esa es la idea. Esa es la idea, que ya puedan hacer en ese ejercicio lo que hemos charlado, que tratemos de ponerlo en práctica. Pienso yo que esa es la dinámica que establece la facultad. Ok. Una pregunta, profesor. Dígame, sí, señor. El caso que nosotros hemos siempre tratado, está enfatizado es a una licitación pública. Sí, señor. Sobre el mismo caso, nosotros que tenemos que establecer las 5 modalidades eventualmente, o solo trabajamos la licitación. Ahí, de hecho, son 2 casos. Recuerden que ahí está la licitación y está la interventoría. Sí. Entonces, el interventoría ya es, o sea, es cuestión de... Otro tipo de modalidad. Sí, entonces mire que hoy en interventoría dejamos claro que regla general es un concurso de méritos. Pero ya sabemos que la 1508, la ley de la APP, establece una excepcionalidad. Entonces mire que usted empieza a jugar con esos elementos y genera infografías relacionadas con todo lo que estamos charlando y lo conecta con el caso. Yo le puedo asegurar que ¿cuántas personas sabemos? Que las 9 personas que están acá son las únicas que en la infografía van a poner la excepción de la interventoría. Entonces esas cositas son las que yo quisiera ver en esa infografía. Todo lo que charlamos, ponerlo en la práctica, conectarlo y tratar de identificar esos supuestos en el caso, que usted puede identificarlos ya en la norma específica. No sé si me hago entender. Sí, profe. Es eso. Yo no sé si todos somos abogados aquí, pero o sea, es que contratación pública, vea, al que le gusta la contratación pública tiene que saberse las normas, esa es la realidad. Entonces, lo que he Profe, ¿nos anotado... recuerda, profe, qué pena, ¿nos recuerda la norma y el artículo de la seccionalidad? Ese es el Disculpa. artículo 33 de la 1508 del 2012. Esa es la ley de las APP, las asociaciones público-privadas. Ok. ¿1508 de qué año, profe? 2012. Ok, gracias. Vale, muchachos. Entonces es eso, muchachos, que podamos identificar normas. Profesor, disculpe, tengo una última preguntita. Dígame, sí. Cuando uno dice que va a entregar la infografía, dice que es un link. Entiendo que quieren que en la infografía sea dinámica, no un cuadro, como nos acaba de decir, un documento rígido, digámoslo así, que es solo de verlo, sino que sea como dinámico, que pueda uno como no sé, entrar y dar un clic y se abra más el documento, algo así. Por ejemplo, en Canva, Olga, Canva te da la opción de que tú puedas referenciar el enlace. Pero Canva también te permite que tú puedas descargar el producto final. Entonces, yo lo que les recomendaría amablemente es pongan el enlace, descarguen el producto y añádanlo ahí al envío, porque hay veces que sobre todo en el semestre pasado, los enlaces a veces se rompían porque eran como usan los muchachos, ¿cómo se llama eso? Versiones gratuitas, eso tiene una periodicidad. Entonces, por ejemplo, Canva te permite coger el enlace y además descargarlo. Entonces, pongan los dos. Ah, listo. Por favor, me facilita muchísimo la revisión. Listo, muchachos. Bueno, entonces yo creo que ahora sí podemos cerrar. Muchas gracias por su tiempo y cualquier cosa que necesiten, yo estoy ahí siempre conectado. Perfecto, muchas gracias, profe, y que descansen a todos. Igual. Gracias. Muchas gracias, profesor, y felicidades a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.